También teníamos en un lote rural con mi hermana y la norma del lote decía que se podían hacer dos casas. Son dos casas independientes con documentos independientes en un solo terreno. Y le tengo una propuesta mejor. En lo que se lo venda, me paga con obra. Y cuando lo vimos dijimos, no, pues es que nos cabe un apartaestudio abajo, un local y segundo y tercer piso hacemos un apartamento. Esta pareja maravillosa, muy buenos profesionales ambos, y pensaban que no podían crecer más de lo que estaban creciendo financieramente, a pesar de que estaban ayudando a otras personas a través de su trabajo para crecer. Hay muchas personas que hacen eso, ayudan a otros con recursos que ellos mismos no están utilizando porque creen que no tienen las condiciones para hacerlo. Pablo y Andrea nos muestran cómo ellos lo hicieron, han transformado su vida, han crecido en sus profesiones y en su trabajo, pero lo más importante, han crecido financieramente y además como pareja. Y nos cuentan cómo también tú lo puedes hacer. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Andrea y Pablo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenos Hola días. Carlos, bien contentos. Bueno, cuéntenme ustedes cuánto llevan de casados. Nosotros llevamos de casados 13 años. Genial. Y de conocernos 17. 10. Maravilloso, toda la vida. Qué bueno. ¿Por qué no me cuentan un poquito cómo era la situación de ustedes cuando tomaron el programa financieramente? Nosotros, digamos, siempre hemos tenido alguna cercanía con los inmuebles porque pues, yo soy abogado y mi especialidad es derecho urbano, entonces me la paso mirando temas de inmuebles desde hace varios años, pero lo veía siempre desde la parte legal y no tanto lo económico. Cuando nosotros iniciamos en el avanzado, teníamos un local en Bogotá, un lote en Guatavita, un lote urbano, y habíamos comprado sobre planos un apartamento en Tocancipá. Cuando lo compramos, yo investigué la constructora, era una constructora que llevaba 40 años en el mercado, y resulta que pasó lo que muchas veces has hablado en tus videos, y es que la constructora quebró. Lo cierto es que nosotros, cuando tenemos la primera reunión contigo, estábamos en ese proceso de liquidación y yo estoy representando a algunas personas allí y teníamos como la esperanza de recuperar los apartamentos y nos habían dicho que pagáramos como la totalidad del crédito de lo que hacía falta de contada para comprarlos y en esa negociación estábamos, digámoslo así. También teníamos en un lote rural con mi hermana y bien, veníamos en esos días con la idea de construir algo en el lote con mi hermana. Eso era lo que teníamos. Entonces, ese era como el panorama y nosotros teníamos unas ideas ahí y pensábamos que nos ibas a felicitar y entonces salimos regañados. Muy regañados. No, no, Fíjate. regañados no, solamente que les dije a todas que ustedes felices con sus dulces y estaban con veneno en las manos. Correcto. Tal cual. Entonces, lo primero que me dices es, ¿cómo así? Tienes que conseguir como 130 millones de pesos para salvar 30 que di de cuota inicial. Y yo decía, sí, pero pues lo salvo y me quedo con el apartamento y hago y deshago. Empiezas a indagar cuál es la situación y al final me dices, a ver, eso tiene problemas por todo lado y estás peleando contra la constructora, la fiducia y el banco. Y ninguno de ellos va a jugar con honestidad ni va a decir, ay, Pablo César, mire lo bien que se ha portado. Entonces van a perder no solo los 35, sino la otra plata. Y yo decía, no, porque ya tengo adelantado una conciliación, ya puedo, tal. Entonces, el lote con la hermana, ¿qué piensan hacer ahí? No, pensamos construir para hacer un Airbnb, hacer una cosa. Y su hermana, ¿cuál es la situación? Y si la hermana se muere, y si no se muere, y si ustedes se mueren. Y yo decía, no, pero pues si me pongo a pensar en eso, no. Y finalmente, a ti te sonaba el lote en el pueblo. Entonces decías, ¿y el lote en el pueblo está a nombre de ustedes? Sí, está a nombre de... ¿Tiene algún problema legal? Ningún problema legal. ¿Se puede construir? Sí. ¿Qué se puede construir? Entonces te explicábamos, tal. Entonces nos dijiste, nada, échenle tierra al asunto del apartamento, vivan el duelo y usted es abogado, litíguenlo. Desde la parte legal, que se demore lo que sea, pero no comprometan más dinero porque el tema es muy delicado. Por otro lado, el tema con la hermana, pues puede pasar cualquier cosa, alguno se muere, alguna cosa, y el proyecto queda en nada. Entonces, si ya ganaron, vendan. Y en el lote que piensan vender, construyan una casa.
Yo decía, no, pero no, eso no se puede. Entonces, bueno, al final se terminó la sesión, quedamos pensando en todo, entonces la primera reacción fue, no, Carlos es muy bueno, pero no entiende el contexto en el que estamos, es que Él un vive en contexto Estados Unidos, él diferente. no sabe cómo es la mentalidad de la gente acá, de verdad. Sí, y yo soy Sí, abogado. en una hora no vamos a explicarle todo el contexto en el que estamos, la parte legal, esta, bueno. Y el tiempo fue dando la razón. El tema de la negociación de la constructora, llegamos a un punto, nos dijeron sí, 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 y finalmente aparecen funcionarios de la nada que no les interesa, que el problema no es de ellos y se tiran todo. Entonces yo dije, no, eso es un mensaje del cielo, ya, con esta gente no es, ¿sí? No, y que tú tenías razón también. Sí, sí, entonces yo dije, me lo dijeron. Sí, eso fue así. Entonces, viendo el panorama, yo dije, ¿qué estamos haciendo? O sea, ahí sí, en efecto, por ese lado no es. Entonces, bueno, vamos a el plan B de nosotros, construir en donde tenemos el lote con mi hermana. Y en esas trasladan a mi hermana para otro país. Y prum, cambia todo el esquema. Menos mal no hemos construido. Ujú. ¿Sí? Entonces, enfoquémonos en lo que Carlos nos había dicho. Teníamos todo ese tiempo el lote en venta, el del pueblo. Entonces contratamos un ingeniero y le dijimos, háganos un presupuesto sobre cuánto nos vale construir una casa. Entonces él nos saca el presupuesto y nos vamos para atrás. Creo que nos faltó en ese momento indagar un poquito más porque creo que lo hubiésemos podido hacer, pero nos pareció escandaloso. Dijimos, no, eso no se puede, necesitamos dinero para otra cosa. Entonces, ahí paro en un primer escenario y algún día empiezo a pensar, a decir, bueno, ¿cómo la construyo? O sea, la decisión es construirla, la quiero construir, la quiero dejar terminada, no quiero ir paso a paso. Entonces, empiezo a mirar la norma y la norma del lote decía que se podían hacer dos casas, o sea, un bifamiliar. Son dos casas independientes con documentos independientes en un solo terreno. Entonces yo decía, hagamos dos apartamentos y le vendemos el apartamento a otra persona y quedamos con un apartamento. Es la opción que le veo para construir. Pero eso ameritaba un socio que me entendiera la idea, que no era tan sencillo. Lo otro, que construyéramos al mismo tiempo y tuviésemos el capital para hacerlo. Eso no era tan sencillo. Entonces apareció un arquitecto que fue a la zona donde tenemos el lote a buscar un lote. Entonces yo lo llamé y le dije, le tengo una propuesta. Le vendo la mitad del lote. Y me dijo, no, pero no se pueden dividir. Le dije, sí, sí se pueden dividir. La norma dice esto, y podemos sacar una propiedad horizontal y dividir. Me dijo, ve, sí, no se me había ocurrido. Le dije, y le tengo una propuesta mejor. En lo que se lo venda, me paga con obra. O sea, la mitad que me va a pagar a mí, usted la va a pagar en obra. Yo no voy a recibir un peso. Y vamos a ponernos de acuerdo hasta dónde llega esa mitad y el restante yo se lo pago. Finalmente, de toda la obra, esa venta de ese lote pesó como un 23% más o menos del valor total. Y arrancamos obras sin haberle dado dinero de nosotros, sino el pago de la venta de lote. Entonces él dice, no, no hagamos dos apartamentos, hagamos dos casas. Dividamos el lote, tiene buen frente, dividámoslas por mitad y hacemos dos casas. Y la casa, el lote tiene doble frente. Entonces se idea una entrada por otro lado para hacer algo en su diseño y pues nosotros nos copiamos del diseño de él. La idea era cada uno lo diseña por dentro como quiera. Y cuando lo vimos dijimos, no, pues es que nos cabe un aparta estudio abajo, un local y segundo y tercer piso hacemos un apartamento. Y Wow. así lo hicimos. Ya llevamos un mes con la propiedad terminada. Increíble. ¿Se endeudaron para terminarlo? Sí, ha sido con deuda. Hemos tenido, digamos, la fortuna en este momento que las tasas de interés están por los aires de terceras personas que nos han dado créditos al 1%. En este momento en Colombia conseguir un crédito hipotecario al 1 no lo hay y no tenemos la propiedad Al hipotecada. 1% es No, porque, el 1% mensual, que es el 12% anual, Ujú. ¿cierto? Para las mensual. personas Mensual. en Estados Unidos hablamos de el porcentaje anual. Pero lo que tú Ujú. dices, si el interés hipotecario es del 18%, el Ujú. banco, pues 12 es muchísimo más barato. Y esa es una opción para muchas Ujú. personas. Y una ventaja y una desventaja pues, de ese tipo de créditos es que no son a 15 años. Entonces ustedes se obligan a pagarlo antes porque no son de entidades bancarias. Y eso es lo bueno y lo malo, depende de los flujos de cada persona. Pero ¿qué aprendieron ustedes de haber logrado esto? Hay varias lecciones. Una es que
uno siempre piensa primero que no se puede, pero sí hay salidas. Ahí es que Ujú. pensarlo. Y lo que dijo César, cuando ya dijimos queremos hacerlo, digamos que vimos salidas. Cuando teníamos como una opción sí o sí no, no las podíamos ver. Entonces, siempre hay salidas, siempre hay opciones. Algo que nos sirvió bastante es que tanto César como yo tenemos una vida financiera ante los bancos y ante terceras personas muy buena. Entonces, hay mucha confianza y eso, digamos que ha sido bueno también. Ha sido muy bueno porque pues nos permite tener dinero, ¿sí? Pues para poder hacer toda esta obra. Algo también bueno es que siempre buscamos a alguien que sepa, ¿sí? No lo hicimos solos, sino buscamos personas que saben para el tema de obra, porque nosotros pues no sabemos, nunca habíamos hecho nada y fue pues un proceso muy bonito con él, se pudo hacer muy bien y nada, pues son como las dos cosas que yo saco. Yo agregaría dos más Ajá. que han sido súper importantes para nosotros. Y es que Andrea es contadora, yo soy abogado, pero siempre trabajamos para clientes. Entonces, como que ponía todo mi esfuerzo en el trabajo para el otro y las propiedades que había comprado o algo estaban ahí. Entonces, yo no aplicaba lo que predicaba, ¿sí? Entonces, y alguna vez tuvimos un taller contigo y en donde era con lo que tiene que puede hacer. Y digamos que eso lo cogimos como lema, con lo que tenemos que podemos hacer. Y hemos avanzado muchísimo. Entonces se nos han presentado dificultades, pero en esas dificultades también paramos y decimos con lo que tenemos que podemos hacer, cómo buscamos otro camino, cómo buscamos otra vida. Eso ha Y, sido fundamental. y a mí me parece que eso que están diciendo es muy valioso porque cuando queremos algo nos enfocamos en por qué no podemos lograrlo en vez de Ujú, preguntar cómo puedo lograrlo, porque ustedes con ese lote ahí, ujú, ¿cierto? Y haciendo el esfuerzo para meter en un problema legal esos 130 millones de ujú. pesos, peleando por meterse en problemas, ¿cierto? Realmente Tal estamos cual. peleando para salvar 30, 160. Yo por eso, muchos estudiantes a veces me estrangulan cuando están en un proyecto en planos y yo le digo, pierda esa plata, haga los números Sí. y de verdad que es mejor negocio perder esa plata. Entonces, por eso yo les digo, ¿para qué comprar en planos si yo puedo comprar ya terminado y no tengo el riesgo de que así tenga toda la reputación la constructora? Se murió el señor, se Ujú, divorció, tuvo un problema, Ujú. lo embargó la administración de impuestos, lo que fuera, que por qué se va a volver ese mi problema. Y entonces no solamente es el problema del dinero, sino la energía. Bueno, al menos tú eres abogado y te van a pagar por litigar, pero la mayoría de las personas ni siquiera saben, les toca ir a pagar por un abogado ujú. sin saber cuándo van a terminar. ¿Qué es lo que este proceso les ha enseñado a ustedes como pareja? Ese era el otro punto que iba a decir. Este es un proyecto de los dos. En este somos socios los dos. Y eso nos ha llevado a cosas muy bonitas. Por ejemplo, ahora tenemos la costumbre de reunirnos los viernes, mediodía, a mirar cómo va cada cosa, cada proyecto, qué pasó, nos falta esto, nos falta lo otro, y repartir tareas. Y desde que lo estamos haciendo, esto ha sido muy rápido y se ven los resultados. Realmente están trabajando como socios, no solamente como parejas, sino además, Ujú. bueno, un momentico, a ambos nos interesa lo mismo. Tenemos unos recursos que es absurdo. Tengo esta inteligencia, tengo esta capacidad profesional y la estoy utilizando toda para servir unos clientes maravillosos porque gano dinero, pero ¿por qué no lo usamos los dos como socios, cierto? ¿Por qué no creamos un equipo los dos? Y yo sé que es difícil, que es desafiante, porque cuando estamos con las parejas nos podemos tocar los botones facilito, ¿cierto? Porque a veces nos cobramos cuentas que no tienen que ver con lo que está pasando. Pero si una pareja logra hacer eso, el crecimiento, como ustedes lo están diciendo, va a ser exponencial. Porque en últimas, lo malo es que la pareja me puede tocar el botón. Lo bueno es que ella es la persona que más me cuida y que me cuida de mis propios demonios y de mis propios impulsos y me cuida de los demás, aún de nuestras propias familias, ¿cierto? Oiga, un momentito, ¿no Ujú. le parece que a usted se le ha ido la mano ayudando a fulanito, a sotanita? No, pero es que, un momentico, pero mire, ¿cierto? Y a veces es difícil esa conversación, pero es una conversación constructiva que me puede ayudar a ponerme límites que tal vez yo no estoy consciente. Y eso es para mí, es una oportunidad increíble que podemos aprovechar de tener una pareja, ¿cierto? Por eso a mí me encanta que las parejas tomen el programa y lo tomen entre los dos, ¿cierto? Hay unas que no quieren meterse y eso está bien, ¿cierto? Si no quiere, pues no Ujú. quiere, pero
cada uno hacer lo mejor porque el otro se involucre, porque el otro entienda lo que estoy haciendo. Y a veces la pareja no quiere meterse porque yo la he cagado tantas veces que no, y me va a meter en otra de sus locuras. No, yo ya, no me metan, haga usted si quiere, quiebrese usted solito, solita, pero no, un momentico, yo le demuestro a la persona que esta vez quiero que me dé su opinión, que mire los números, que me ayude a entender de una forma más completa lo que está pasando. Y cuando las parejas empiezan a hacerlo, es que es impresionante porque dice, ay, pero mire, no estamos usando bien esto, mire que no estamos haciendo bien. Los cambios son impresionantes. No, y que ha sido bueno también son las ideas, ¿no? Cada cual tiene ideas que uno expone y pueda que para la otra persona sea buena o pueda que no y haga ciertos cambios, pero finalmente tenemos ideas de parte a parte. Exactamente. Eso de las ideas es muy curioso porque digamos que en la mayor parte del tiempo que hemos estado casados, Andrea decía es que el de las ideas eres tú, la que ejecuta soy yo, ¿sí? Y Andrea es súper disciplinada para ejecutar y todo. Y últimamente, desde las reuniones y este proyecto y todo eso, tenemos alguna dificultad, nos sentamos ahí y Andrea sale con unas ideas, le digo, pero ya, ¿qué pasó? Que me ganaste, ahora la de las ideas eres tú y fabuloso. A mí me parece espectacular. Ese es el equipo. Y realmente otro elemento es que los bienes raíces se convierten en un juego, ¿no? Ay, mire que encontré esto. Ah, mire que los números de eso. Ah, pero los números nos dan. Ah, pero mire, y es un juego. Ahora, quiero preguntarles, ¿cómo el programa ha afectado su trabajo profesional? Uy, pues bastante porque nos ha abierto la mente en muchas cosas. Sí, digamos, aprender, por ejemplo, con clases sobre, no sé, Juberlis, por ejemplo, que habla sobre los temas de banco, de créditos y todo eso, o, no sé, Jennifer también que hablan sobre cómo se alquila por días y todo eso, ha hecho, por ejemplo, que en el caso mío abriera un nuevo negocio y es que ahora alquilo por días, este es un pueblo turístico y pues digamos que ha sido muy bueno porque nos abre la mente en otros caminos que tal vez nosotros no habíamos podido ver por sí mismos. Increíble. Sí, en lo personal, muchísimo. O sea, ¿qué pasa? Que yo he podido dar una asesoría más completa a mis clientes, por ejemplo, porque ya no me limito a lo jurídico. Inclusive ayer una persona se pegó un viaje en medio de la lluvia y todo, 3 horas viajando para venir a consultarme algo. Y la consulta, yo creo que de jurídico tenía un 30%. Más que todo era cuál es su punto de vista sobre tal cosa. Y me siento, creo que pude darle buenas soluciones. ¿Desde dónde? Desde la experiencia acá y desde entender que mi función no es ser un robot jurídico, sino entender el contexto y ayudarle a la persona a decirle mejor venda eso o haga tal cosa, pero no es un buen negocio. Y lo mirábamos en términos de números y todo, y yo le decía, mire cuánto ha perdido de arriendo, mire cuánto de esto, mire cuánto. Entonces no es un buen negocio, mejor véndalo barato. ¿Tienes Instagram para que la gente también que están en Colombia te puedan pedir consultas y eso? Porque realmente lo que a mí me interesa es que la gente, y no estoy ganando nada, ni me está pagando nada, ni tengo ningún interés, nada, ¿cierto? Sino yo, si veo que alguien ha aplicado y está cambiando su vida y tiene una formación jurídica, pues le puede servir a otras personas. ¿Tienes Instagram? Tengo un canal en YouTube Ajá. que se llama Academia de Educación Inmobiliaria. Y ahí frecuentemente subo videos explicando pequeños tips jurídicos para comprar inmuebles, para todas estas cosas. Entonces me pueden encontrar ahí en Facebook, también tengo una página, Academia de Educación Inmobiliaria, y me encuentran también con mi nombre, Paulo César Díaz. Bueno, muy bien. Bueno, y Andrea, ¿y tú en Guatavita, si quieren arrendar sus habitaciones o sus casas, cómo te consiguen? ¿Tienes Instagram? Bueno, yo lo hago por Airbnb Ajá. directamente. Entonces, una de las cabañas se llama Aire Puro y Tranquilidad. Y ahí es donde lo pueden buscar. Y la otra es un aparta estudio para parejas y se llama Aparta Estudio Cómodo con Jacuzzi en Guatavita. Y Bueno, próximamente tendremos un apartamento exclusivo para ciclistas. Bueno, con la temática de los ciclistas, Para porque ciclistas. aquí visitan bastante, entonces es ese nuevo proyecto que ya lo estamos finalizando. Yo creo que ya por ahí en 8 o 15 días ya estaría también ¿y activo. qué hace un apartamento diferente para ciclistas? ¿Qué tiene? Tenemos una mesa con rines de cicla, tenemos las sillas Oh, para comer con los sillines, tenemos como una poceta para que puedan lavar su cicla y pues toda la decoración es con esa
temática también. Y un espacio especial para que cuelguen la bicicleta Su cicla adentro y no afuera. adentro, al lado de donde almuerzan, entonces queda ahí como un trofeo. Ah, bueno, Bueno, y también tenemos mapas de ruta para que puedan hacer varias rutas aquí dentro de la zona rural. oye, genial la idea. Y es tener Airbnb con temas espectacular. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le dirían ustedes a una pareja que siente que son profesionales, que son buenos, que trabajan duro, pero que no tienen plata para hacer mucho porque les toca trabajar para gente de plata porque ellos no tienen nada? Pues primero lo que yo les podría decir es que se capaciten, ¿sí? Eso es súper importante. Para nosotros todos tus videos y todo lo que tú nos has dado nos ha cambiado muchísimo. Entonces primero es eso, que hagan eso, que estudien. Segundo, que crean que es posible, ¿sí? Y que trabajen en equipo. Sí se puede, es muy bonito y uno crece y es súper importante hacerlo juntos. Sí, yo les diría que en mi caso personal, yo había visto tus videos hace muchos años y me parecía que eso no era cierto. Yo decía, no, yo trabajo en inmuebles, los inmuebles no rentan eso, de pronto en Estados Unidos, pero acá no. Y conocí a alguien que te conocía y me dijo, no, sí, funciona así, yo cuando compro algo le consulto, bueno. Y yo decía, ¿en serio? Sí. Entonces me costaba muchísimo ver los videos nuevamente con esa nueva óptica de eso sí es verdad, sí. Y lentamente fui oyéndolo y todo y dije, bueno, voy a arriesgar y vamos al avanzado. Primero que lo avance. Probemos con el avanzado porque no sabemos qué tan cierto es esto. El avanzado me gustó mucho y nos lanzamos a la mentoría y hemos repetido. Y no, pues muy contentos de verdad porque digamos, los 2 primeros años fue como aprendizaje. Este año pusimos en práctica lo que sabíamos y pues lo que hemos ganado con los inmuebles, como con nuestras profesiones en la manera que lo veníamos haciendo, difícilmente se hubiese logrado. Entonces sí es cierto. Sí Bueno, es posible. Sí, es posible. y saben una cosa, y yo los voy a extender un año más por mi cuenta como un Gracias. regalo Muchas gracias. Muchas trabajo gracias. y por su compromiso y sus resultados. Bueno, y a ti que estás viendo esto, mira lo que puedes hacer. Mira todos los recursos que tú tienes con tu profesión, con lo que tú sabes. Enfócate en lo que tú puedes hacer. Y si tú empiezas a mirar cómo puedes optimizar lo que tienes, te vas a dar cuenta que tienes mucho más de lo que tienes. Entonces, proponte una meta. Voy a hacer eso. Y de ahí lo que tienes empieza a tener otra relevancia, otro peso. Y te va a mostrar que tienes mucho más de lo que tienes, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Antes de irme, quiero invitarte al webinar. Mira aquí el webinar, que está espectacular, información gratis, con muchísimas estrategias para que crezcas con bienes raíces que lo han utilizado miles y miles y miles de personas. Y hay una cosa, y el libro, si lo hubiera sabido antes, está espectacular, de verdad. Hemos recibido muy buenos comentarios. Encuentras aquí el link. En Colombia lo encuentras también en las librerías y lo encuentras en Amazon.